Hola, mi nombre es Ruth Chávez. Soy participante de la maestría en educación superior mención docente universitaria. Actualmente estoy cursando la unidad curricular o la materia gerencia educativa, donde el facilitador es el profesor Eustiquio Aponte y la finalidad de esta actividad es hacer un análisis del libro titulado Las 5 tentaciones de un gerente, donde su autor es el señor Patrick Lencioni. Este libro comprende una serie de capítulos muy interesantes, donde los 3 capítulos iniciales son capítulos introductorios, donde el autor nos explica mediante una fábula una serie de conceptos, por decirlo de alguna manera, que nos atañen muy directamente a cualquier gerente. Luego nos habla sobre otros capítulos donde nos define las tentaciones de un gerente, con 2 actores principales, diría yo, bien importantes, que mediante ellos 2 pues, nos hacen comprender y nos hacen reflexionar. Bueno, ahora hablemos de las tentaciones de un gerente. Primera tentación: anteponer el ego profesional y el ego personal, y digamos también que el ego gerencial, ante los resultados de la empresa. El autor en su libro nos dice que, aunque se pudiera considerar el ego como un motor impulsador de momento, no es una herramienta, bajo ninguna circunstancia, una herramienta gerencial buena a largo plazo. Y él nos explica una serie de razones. Una de las razones que nos refleja en este primer capítulo de las tentaciones es que cuando el ego de cualquier gerente, digamos que está satisfecho, pues tan sencillo como que dejamos de trabajar de la mejor manera, dejamos de hacer las cosas, nos despreocupamos porque ya nosotros tenemos la posición de gerente y ya hemos satisfecho todas nuestras necesidades profesionales e incluso personales, porque no estamos trabajando en función de la empresa, sino estamos trabajando en función de una imagen. Eso nos explica en la primera tentación. La tentación número 2, o la segunda tentación, nos habla de la popularidad. Los gerentes generalmente gozamos de popularidad. El problema está en cómo tú haces para obtener esa popularidad. Sin embargo, el autor nos explica que esto es una tentación donde anteponemos la popularidad ante la necesidad infalible de pedir cuentas a nuestros subalternos. Quizás por tratar de no molestarlos o de no desagradarlos, lo que pudiera permitir que de cierta forma esa petición de cuentas, o esa petición de que nos rindan sus actividades o nos rindan sus objetivos, los logros que pudieran haber tenido, e incluso las fallas que pudieran haber tenido también estos subalternos, pues quizás puede permitir que deje de ser nuestra camadería, nuestra panadería, por decirlo de alguna manera, y entonces he allí el miedo a perder esa simpatía con esos subalternos. Sin embargo, los gerentes tenemos que tener claro que rendir cuentas o pedirle cuentas a nuestros subalternos es una necesidad inevitable, porque es parte de lo que es una buena organización, control de actividades, y entre otros. La tentación número 3 es una tentación bastante
bastante importante, ¿no? Porque nos habla de anteponer la certeza por la claridad. Querer quizás asegurarnos de que la decisión que tomemos sea la mejor, sea la más acertada. Y he aquí un interés personal. ¿Por qué digo que es un interés personal? Porque quizás el temor a equivocarnos ante nuestros subalternos también puede hacer de cierta forma que decaiga esa imagen que nosotros tenemos, porque pudiéramos haber tenido o haber mantenido hasta cierto momento. Pero el autor nos hace comprender que tomar la decisión en el momento justo, tomando en cuenta todas las variables, ¿verdad? Es sano, es productivo. ¿Y por qué es productivo? Porque nos permite de repente, cuando nos equivocamos, aprender de esas equivocaciones y admitir ante nuestros subalternos que nos equivocamos. Es de valiente, diría yo, ¿no? Y por lo tanto eso hace que tú seas un buen gerente, porque tus subalternos van a ver en ti que tú eres una persona que como cualquier ser humano se equivoca y que lo reconoce, y es allí la importancia de esta tercera tentación. La cuarta tentación nos habla de anteponer la armonía al conflicto. El autor nos indica que el conflicto es necesario. En una empresa, llámese organización pública, organización privada o la organización de cualquier índole, siempre se nos van a presentar conflictos a nosotros los gerentes. Y digamos que la habilidad del gerente está en hacer que ese conflicto sea un conflicto productivo, que sea un conflicto sano. Y tenemos que tener bien presente que los conflictos tenemos que resolverlos, buscarle una solución de la mejor manera, porque entonces más adelante se nos pudiera generar un conflicto de ese mismo conflicto, y entonces eso es lo que no se quiere. Por supuesto que tener armonía o tener un clima organizacional bastante agradable en una empresa, pues es lo ideal, pero no a costillas, por decirlo de alguna manera, de dejar pasar los conflictos o tratar de quedar bien con ambas partes sin de verdad ver la realidad de la situación y de hallar la solución de la misma. Entonces, el autor del libro, Padre Lencioni, nos explica con su fábula que el conflicto es necesario. Ahora hablemos de la quinta tentación: anteponer la invulnerabilidad ante la confianza con tus subalternos. Aquí me voy a permitir leer una reflexión que me llamó mucho la atención en la lectura del texto, donde Andrew miró a Charlie y le hizo saber que en una oportunidad pues Charlie le había comentado algo muy importante, y Andrew le dice: usted dijo que su padre casi siempre tomaba buenas decisiones. Y Charlie le responde: es cierto, porque casi nunca tomaba una decisión sin el beneficio de contar con las ideas de todo el mundo. Esto lo que nos quiere decir, ¿verdad?, es que nosotros debemos confiar en el equipo de trabajo que tenemos en nuestra organización, y que esa lluvia de ideas y esa diferencia de opiniones es importante para tomar la mejor decisión. Quizás los gerentes consideran que por el hecho de ser gerente o de ser la máxima figura en una estructura organizativa, son los que tienen la razón, y las cosas tienen que hacerse tal y cual como ellos les establecen, y quizás no, o generalmente, o es posible que no sea así. Siempre es importante contar con diversas opiniones, diversos puntos de vista, y eso permite tomar la mejor decisión. Ahí estaba en gran medida el éxito del papá de Charlie, ¿no?, y de Charlie, que también siguió su estrategia gerencial. Para cerrar el análisis del libro de las 5 tentaciones, es importante mencionar que el autor nos presenta una autoevaluación para que el lector logre identificarse con cada una de estas tentaciones. Particularmente me identifico con la tentación número 3, en cuanto a que siempre trato de tomar la mejor decisión, y quizás pues tardo un poco en tomar esa decisión por el afán
de no equivocar. Pero considero que al momento de equivocarme, lo reconozco, no tengo mayores problemas para reconocer que me equivoqué y aprender de esa equivocación. Nada es perfecto y de esas equivocaciones pues surgen reflexiones, surgen aprendizajes. Entonces también es importante equivocarse. Del libro, muchos aprendizajes. Realmente es un libro muy sencillo pero muy enriquecedor. Existe una diversidad de libros de gerencia en el mercado, donde te hablan desde lo que es un gerente, el concepto de gerente, tipo de liderazgo, estrategias de gerencia. Pero después de haber leído el libro Las 5 tentaciones, puedo decir que la clave de ser un buen gerente está en vencer estas 5 tentaciones. Realmente recomiendo el libro es muy enriquecedor, muy bueno, muy interesante. Bueno, este ha sido mi análisis en cuanto al libro de Las 5 tentaciones. Con esto culmino la realización de la actividad y nos vemos en una próxima oportunidad.